El profesor Baura es doctor en Historia Medieval por esta universidad. Fue alumno mío en el grado de Humanidades hace ya bastante tiempo, lo cual, por un lado, es motivo de alegría, por otro lado, me hace sentirme viejo. Un alumno brillantísimo, todo hay que decirlo. Su tesis doctoral también brillantísima. Por cierto, va a ser publicada en una editorial de prestigio como la Argástula, entiendo, en febrero o marzo, parece ser. Es una tesis sobre la idea de Edad Media, la creación del concepto de Edad Media, y una buena parte de la tesis giraba sobre Petrarca, y en esa elaboración de la tesis se volvió, y ya verán cuando lo escuchen que no exagero, en un auténtico especialista en Petrarca. Es uno de los profesores españoles que creo mejor conoce la figura de Francesco Petrarca. Además de esto que les he contado, ha sido durante unos años profesor en Tajamar, donde llegó a jefe de estudios, tiene 3 máster, y ahora es profesor, doctor en esta universidad, en el Instituto de Humanidades Ángel Ayala. Y decir que realmente siempre he querido poder darle la palabra para hablar de Petrarca, que es una de sus pasiones, y por fin, después de muchos años de trabajar juntos, lo hemos conseguido. Querido Eduardo, tienes la palabra para hablar de Petrarca. El motivo de la presencia, el título lo tiene detrás de mí, es Dante, Petrarca y la invención de la Edad Media Oscura. El propósito de esta ponencia no es intentar defender por qué la Edad Media no fue esa época oscura que nos venden, esa época bárbara y tenebrosa, que es una cosa que ya se ha hecho bastante. Muchos medievalistas y muchos autores han puesto de manera bastante clara por escrito y han demostrado cómo efectivamente esa idea de 1000 años de tinieblas y de barbarie es totalmente infundada. Basta con entrar en una catedral medieval para darse cuenta de que eso no puede surgir de una época oscura, sino de arrojar un poco de luz, nunca mejor dicho, sobre por qué nosotros todavía hoy en 2021, y vamos a ver ahora en la primera parte de la sesión algunos ejemplos, seguimos teniendo esa idea, digo nosotros como sociedad, de un milenio de tinieblas, ¿no? ¿Quiénes fueron los primeros en arrojar esas sombras sobre 1000 años de historia que ya digo que fueron todo menos oscuras? Y en ese sentido, Petrarca, desde luego, les hago un poco de spoiler, ¿no? Como se diría hoy día, Petrarca es sin duda el principal autor de esta noción, pero Dante, su predecesor, que no su maestro, que no es lo mismo, Dante va a ser un autor que va a influir mucho en Petrarca, porque decir que Dante inventa el concepto de Edad Media Oscura sería absurdo, porque Dante es un autor eminentemente medieval, si es que podemos ponernos de acuerdo todos los que estamos aquí en qué es ser medieval. Pero desde luego Dante tiene una concepción, una cosmogonía, una manera de ver la vida totalmente medieval, pero es verdad que aun siendo medieval, sí que deja algunos rastros, algunas pistas que va a ir recogiendo Petrarca para después contaminar 1000 años de historia, ¿no? Entonces es un poco el objetivo de mi contribución. Bien, índice de la ponencia. Primero vamos a justificar el tema, es decir, por qué sigue siendo de actualidad hablar de esto, y les voy a traer algunas noticias de rabiosa actualidad en las que podemos encontrar críticas a la Edad Media. Segundo, hablaremos de cómo se ha visto la Edad Media desde que se inventó su concepto, que es el Renacimiento, es decir, cómo han ido viendo Reforma Luterana, Ilustración, siglo XIX, etcétera, esta época de la historia llamada Edad Media. Después veremos cómo se entiende la historia durante la Edad Media, que esto es una cosa curiosa, porque claro, los medievales, como ustedes comprenderán, no eran conscientes de ser medievales, porque el concepto medieval se crea después. Entonces, ¿cómo dividían la historia en la Edad Media?, que es algo a lo que dediqué mi trabajo de fin de máster. Luego hablaremos de la labor de Dante que tiene en esto, que ya digo que es tangencial, pero es importante. Luego hablaremos, desde luego, de Petrarca, que es el gran creador de la Edad Media. Y luego, si mi verborrea no me traiciona, podremos ver algo de cómo se consolida esta idea de Edad Media Oscura. Bien, primero, justificación. Bueno, pues les podría traer diapositivas y diapositivas y diapositivas de un uso del concepto de Edad Media totalmente tergiversado y bárbaro. A mí, uno de los que más me chocan es el que les he traído a continuación. Les pongo en contexto, año 2002,
se está juzgando a Slobodan Milosevic. Los más jóvenes aquí a lo mejor no saben quién es. Es el gobernante, el presidente de Serbia en el contexto de la última gran guerra europea que ha habido, que es la guerra de los Balcanes. Este hombre fue juzgado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por realizar auténticos genocidios, como el de Srebrenica, en el que asesinó a 7.000 personas solo por el hecho de tener una etnia diferente a la suya. Es un tipo que tiene una vida de película, que además acabó muy mal, uno de los grandes tiranos, dictadores más sangrientos del siglo XX. Bueno, pues la fiscal de la ONU, que no es cualquier persona que pasa por la calle, la fiscal de la ONU, en su alegato contra Milosevic, dice: lo que cometió este hombre fue una salvajada casi medieval y una crueldad que fue más allá de los límites de la guerra legítima. Es decir, cometer un genocidio no es tan grave como para ser considerado medieval, pero es casi medieval, ¿vale? Esto lo dice una fiscal de la ONU, ¿vale? Bien, más ejemplos. Les podría traer todos los que quieran, pero aquí tenemos. Además es que suelen ser siempre con los mismos temas. Ignorancia medieval de los colombianos que se interponen en la adopción gay, ¿vale? Es decir, interponerse en que los gays puedan adoptar es considerado como ser un ignorante medieval. No un ignorante, no, un ignorante medieval, porque todo el mundo sabe que en la Edad Media se oponían a la adopción de los gays. Entrevista a un rapero, y el rapero no es otra cosa que decir: no se puede jugar con la violencia de género como quiere Vox. Es un error y un paso atrás, y aquí viene el corolario. Ya no estamos en la Edad Media, donde la Iglesia y la Inquisición quemaban a las mujeres. Ya vale la broma. Claro, se reirán, pero es que este rapero tiene más visitas que todos los medievalistas juntos. Es decir, que la visión que este hombre desde su ignorancia da de la Edad Media tiene más penetración en la sociedad que la que puedan tener todas las obras de los medievalistas. Ya digo, en la Edad Media todo el mundo sabe que la Iglesia y la Inquisición quemaban a las mujeres. Punto. Fin de la cita. Y ya está, y ahí se acaba, ¿no? Esto es una polémica, los más futboleros a lo mejor la recuerdan, ¿no? Veo gente que asiente. No sé si lo aprecian desde ahí. Esto es del 22 de junio de 2021. Hubo una ley húngara sobre la homosexualidad que hizo que la UEFA, la organización que rige el fútbol europeo, tuviera ahí un contencioso sobre si debía iluminar o no un estadio con el arco iris, ¿no? Bien. Pues, hablando sobre esto, el canciller de Luxemburgo, que es como el primer ministro de Luxemburgo, no se le ocurre otra cosa que decir que la legislación húngara es indigna de Europa, porque, y cito, la gente tiene derecho a vivir como quiera, ya no estamos en la Edad Media, porque en la Edad Media todo el mundo sabe que la policía te decía cómo tenías que vivir, ¿vale? Eso es de todo el mundo sabido. Repito, junio de 2021, dicho por un primer ministro de la Unión Europea, ¿vale? Más cosas, un artículo sobre Vox, y este me parece interesantísimo, este artículo del Confidencial Digital, en el que el escritor dice que tenía razón un autor: estamos entrando en una terrible y oscura Edad Media, Segunda Edad Media, pero nos queda el consuelo, y aquí viene lo interesante para esta charla, de que, igual que sucedió con la Primera Edad Media, seguro que después llegará un brillante y luminoso renacimiento. Espero que de la mano de una izquierda nueva y renovada. Es decir, que espera este autor que, igual que pasó con la Primera Edad Media, después se olvide de esa Edad Media porque venga un brillante renacimiento. Petrarca estaría orgullosísimo del Confidencial Digital. ¿Por qué? Porque están transmitiendo tal cual su idea, la misma idea. La Edad Media es un periodo de tinieblas que, gracias a Dios, se olvidó porque vino el Renacimiento. Bien, y había traído, sobre todo pensando en los alumnos más jóvenes y en que son las 5 de la tarde, un exponente, de rabiosa actualidad, hasta tal punto de que les he traído un tráiler de una película que ahora mismo se está proyectando en los cines. Es una película que se llama El último duelo, ambientado en un duelo, en unas crónicas medievales del siglo XIV, en el que se juzga básicamente a una mujer porque, bueno, pues ha sido violada, ya dice que ha sido violada, el marido pide un duelo en el que una especie de juicio de Dios se demuestre si esta mujer decía la verdad o no. Quiero que se fijen en la estética. ¿Por qué? Esto es una cosa que descubrí en un seminario del profesor Rodríguez de la Peña cuando era alumno, y es que si ustedes traen al recuerdo las últimas películas que hayan visto ambientadas en la Edad Media, cada vez son más oscuras.
si ven las películas de hace 60 años, en la Edad Media estaba todo el día saliendo el sol. Y últimamente parece que se han rodado en Bilbao. Es decir, es que no sale el sol. Mi mujer, gracias a Dios, no está aquí, es de Bilbao, me mata. Pero es verdad, es que no sale el sol en la Edad Media, no existe el sol. Todas las canciones son tenebrosas, hay ese ambiente de angustia medieval constante, ¿no? Entonces, quiero ponerles el tráiler, dura 2 minutos, sobre todo eso, para que se fijen en los temas que siempre se traen a colación cuando se habla de la Edad Media. Solo hay una cuestión que importa. ¿Juráis por vuestra vida que es verdad lo que decís? Mi padre me dijo que siempre me sonreiría la fortuna. Me casé. Fui una buena esposa. Y entonces mi propio país me juzgó y me humilló. Ante todos vosotros afirmo que he dicho la verdad. Han presentado en tu contra una terrible acusación. Jacques Legris entró en nuestra casa. Me atacó. La acusación es falsa. He dicho la verdad. La verdad no importa. Solo cuenta el poder de los hombres. Debería resolverse con discreción. ¡Soy inocente! Solicito un duelo a muerte. Si perdéis, vuestra esposa sufrirá funestas consecuencias. Uno de los dos miente. Que Dios decida quién. El guionista podría haber sido Petrarca finalmente, porque es que es perfecto. O sea, es que tenemos a una mujer que, lógicamente, los hombres, el heteropatriarcado medieval no la creen. Tenemos a una mujer que va a ser quemada viva. Tenemos, lógicamente, el sol que no aparece en toda la película. Tenemos todos los ingredientes de lo que nosotros pensamos que es la Edad Media. Y esta es la visión que se tiene en general en la Edad Media. Bien, ¿cómo ha ido evolucionando esta idea de Edad Media? Les he traído por colores, que yo creo que es una cosa que de manera muy visual se entiende. Lógicamente, el Renacimiento, como ahora hablaremos, solo la palabra Renacimiento ya indica que algo está muerto, que es la cultura de la Edad Media, porque algo no puede renacer si está vivo. Entonces ya el mero hecho del concepto de renacimiento que se inventan los humanistas italianos nos habla de que lo anterior es malo, lógicamente porque está muerta la cultura, por tanto toda la visión de la Edad Media en el Renacimiento va a ser negativa. Después los luteranos a mediados del siglo XVI, con Lutero, con Melanchthon, con una serie de autores alemanes, van a recoger la idea de 1000 años de oscuridad, pero no en el aspecto cultural, sino en el aspecto religioso. Y van a recoger, y esto es muy interesante, textos de Dante y de Petrarca que critican a la Iglesia medieval. Después la Ilustración, si ustedes leen a Voltaire, a Diderot, a todos los autores de la enciclopedia, son constantemente críticas a la tiniebla medieval. Y en el siglo XIX, y lo he puesto en negro, es curioso porque es el primer siglo donde se empieza a reivindicar en cierta manera la imagen de la Edad Media. Lo que pasa es que sucede como nos pasa muchas veces a las personas. Esto pasa mucho en España, además, que somos muy de péndulos, ¿no? de pasar de un extremo a otro. Entonces sucede el llamado romanticismo, en el que, como demuestra aquí el cuadro de Friedrich, de un pintor alemán, hay esta idea mistificada de la Edad Media, es decir, se pasa a lo opuesto, en el que se nos presenta la Edad Media como 1000 años brillantes, donde todo eran elfos, hadas, princesas, torneos, ¿no? Toda la vida de la corte, etc. Es decir, se pasa a una visión bastante edulcorada de la Edad Media. Luego, lo que diríamos la academia, es decir, los autores como Burckhardt, etc., siguen metiendo caña, por así decirlo, de manera coloquial a la Edad Media, porque siguen siendo propagandistas del Renacimiento, por tanto la Edad Media ellos siguen diciendo que es mala. Y luego, los siglos XX y XXI, hay una distinción. Yo creo que el mundo de la academia, el mundo de los investigadores, en general está de acuerdo en que decir que 1000 años de la historia son tenebrosos es absurdo,
porque esto es como las personas, es decir, todas las personas tienen sus virtudes y sus defectos y por tanto todas las épocas de la historia lo mismo. Entonces decir que 1000 años son todo oscuridad es totalmente absurdo. Yo creo que es una cosa que en general está bastante aceptada, pero como hemos visto, sigue habiendo un imaginario colectivo en el que ya solo el concepto de medieval muchas veces se utiliza como sinónimo de bárbaro, de ignorante, de tenebroso, de injusto, etc. Bien, ¿y dónde empieza todo esto? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que la Edad Media y el Renacimiento son lo que llama un autor italiano, Federico Chabot, dos conceptos mellizos. Es decir, el parto es simultáneo. No puedes entender el concepto de Renacimiento sin el concepto de Edad Media. ¿Por qué? Porque, como decía antes, algo que es la cultura no renace si antes no está muerto. Por tanto, Renacimiento y Edad Media surgen a la vez. Es verdad que el concepto en sí, el concepto lingüístico, la palabra Edad Media surge antes que la palabra Renacimiento. Pero lo que es el concepto es simultáneo, porque una cosa no se entiende sin la otra. ¿Cuál es la visión de la historia en el Renacimiento? Yo creo que la mejor manera de entenderlo es una manera visual. Es decir, ustedes piensen en un valle, como este Valle de Escocia, en el que tenemos la división de la historia que nosotros tenemos, que nosotros hemos mamado, por así decirlo, desde pequeños, esa división entre Edad Media, o sea, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, es una división que es como un valle. ¿Por qué? Porque tenemos dos montañas, dos cumbres, que son la Edad Antigua, que los humanistas van a identificar con Roma, la Edad Moderna, cuyo comienzo va a ser el Renacimiento, y entre medias, sin ningún carácter positivo, está la Edad Media, que su propio nombre indica que es una edad carente de significado como tal. No tiene ninguna característica que le haga merecedora de ninguna palabra. Es una edad intermedia, ¿no? Es como en las familias estas de 3 niños en la que está el primogénito, está el pequeñito, al que le dejan hacer todo, y el del medio pues sobrevive, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, es decir, están los dos importantes y el del medio, que es el del medio, ya está, no tiene más, ¿no? Siento si alguno de los presentes es el segundo hijo de 3, pero quiero decir que a lo que me refiero es a que yo creo que se entiende bastante bien, es decir, es una edad que está en medio, ese es todo su mérito, estar en medio de otras dos que son las buenas. Punto. Si ustedes piensan cómo se dice en alemán, cómo se dice en italiano, cómo se dice en francés, en todos los idiomas europeos por lo menos, se dice Edad Media. Punto. Motivos de esta ideología historiográfica. Primero, hay un anhelo de la cultura clásica. Lo vamos a ver con Dante, con Petrarca. Es decir, se critican 1000 años de historia porque los humanistas italianos anhelan, sienten una nostalgia muy profunda sobre la época de la Roma clásica. Y para ellos todo lo que viene después de la caída de Roma ha sido tinieblas. Ellos anhelan la Roma clásica. Esto se junta con un motivo muy interesante de patriotismo italiano, es decir, todos sabemos que Italia no existe como tal en la Edad Media, ¿no? El país italiano surge a finales del siglo XIX, pero ya los autores humanistas, y luego veremos algún ejemplo, sí que utilizan la palabra Italia como concepto. Entonces, hay un tema también de patriotismo. Luego veremos en un mapa la situación italiana de la época culturalmente no tiene nada que ver con la de la Gran Roma. Es un país dividido, totalmente tomado y conquistado por naciones extranjeras. Por tanto, va a haber un anhelo siempre a recuperar lo anterior, que era la gran época del Imperio Romano, ¿no? Donde los italianos, podríamos decir, dominaban el mundo conocido. Y luego va a haber un componente que a mí personalmente me divierte mucho, luego lo verán ustedes con Petrarca, donde hay un auténtico rechazo, yo luego voy a utilizar una palabra polémica, pero luego la voy a justificar con textos, que es la palabra xenófoba. Hay un rechazo xenófobo hacia lo que no es italiano. Otro spoiler, hay un momento en el que Petrarca, hay un texto muy divertido en el que Petrarca le escribe a un amigo suyo diciendo, pues acabo de ir a Alemania, a Colonia, como enviado del Papa, y me he dado cuenta de que las mujeres alemanas no huelen tan mal y no son tan feas como yo pensaba. O sea, él se pensaba, no sé muy bien en virtud de qué, de que las alemanas son una especie de orcos que, claro, como no son italianas, pues claro. Bueno, pues esa es la concepción que tienen de los no italianos. ¿Vale? Luego les pondré algún texto. Luego hay un motivo muy humano, que es el de autopromoción. Es decir, si tú eres un humanista italiano y tú quieres reivindicar tu labor, una manera de elevarte es echar tierra sobre lo anterior. Es decir, tú no te puedes presentar a ti mismo como el gran restaurador de la gloria y de las letras si reconoces que los que iban antes que tú
también han cultivado esas letras. Por tanto, hay un motivo también de autobombo, tanto personal como, no nos olvidemos esto nunca, hablando del Renacimiento, como de los patronos y los mecenas que pagaban a los humanistas. Los humanistas es gente que la gran mayoría de ellos, y Petrarca es un gran ejemplo de ello, viven de sus patronos y de sus mecenas, que están gastando mucho dinero en promocionarles. Por tanto, tú también tienes que corresponder a esa promoción. Y luego también hay un componente muy interesante que se ha mencionado esta mañana, que es las críticas a la situación de la Iglesia. Los humanistas italianos, Dante es uno de ellos, lo ha dicho antes el profesor Rodríguez de la Peña, empiezan a criticar con mucho ahínco la Iglesia de su época. Y eso después va a ser recogido con una idea que dice que la Iglesia después del Imperio Romano lo único que hace es decaer. Y que llegará un momento en el que esa Iglesia renacerá. Bueno, pues si cogemos como en una coctelera estos 4 ingredientes, nos salen los motivos perfectos para contaminar esos 1000 años de historia que es la Edad Media. Bien, no me voy a extender sobre el siguiente punto, simplemente que sepan que ya durante la Edad Media, por un motivo práctico de trabajar con la historia, los historiadores nos encanta dividir las épocas, ¿no? Dividir la historia en épocas, pues ellos ya dividían la historia en épocas. Y hay una cosa muy interesante y es que utilizan las mismas expresiones que van a ser utilizadas en su contra. Es decir, cuando Petrarca hable de 1000 años de tinieblas y de que ojalá venga la luz de un renacimiento, va a estar recogiendo expresiones que él ha leído durante toda la Edad Media. ¿Por qué? Porque ya de la Biblia, ahí tiene un fragmento, pero hay muchos en la Biblia, se utiliza mucho la imagen de las tinieblas y la luz. Quizás la cita más famosa es esta de Juan 8:12, en la que Cristo dice: yo soy la luz del mundo, ¿no? La persona que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Esta imagen de luz y tinieblas será utilizada para contaminar la Edad Media, que es la época de las tinieblas por antonomasia. Luego hay una concepción muy medieval, que es la de renovatio. Los medievales, los 2 grandes renacimientos que ha habido en la Edad Media, que son el carolingio y el del siglo XII, ellos ya hablan de renovar las artes. O sea, es mentira eso de que los humanistas sean los primeros en renovar las artes y las letras. Les he traído un texto de Carlomagno, una homilía del año 782, plena Edad Media, en la que habla de que tienen que revivir el estudio de los saberes. Es decir, esa idea de revivir lo clásico ya era puramente medieval. De hecho, en el siglo XII está la querella de los antiguos y los modernos, es decir, esa contraposición que hay entre los antiguos, vistos siempre como los clásicos latinos, y los modernos, que serían los del siglo XII. ¿Cuál es la diferencia con los humanistas? Que los humanistas se ponen mejores que los clásicos, sobre todo los del siglo XV en adelante. Los medievales, que en ese sentido es una época muy humilde, siempre van a decir que ellos son inferiores a los antiguos. Ahí está la célebre frase de Bernardo de Chartres, ¿no?, de que somos enanos subidos a hombros de gigantes, que son los clásicos. Aquí tiene una cita de Pedro de Blois, ¿no? No ascenderemos de las tinieblas de la ignorancia, otra vez, a la luz de la ciencia, a menos que tengamos propensión al estudio de los escritos de los antiguos. Es decir, ya los medievales cultivaban el estudio de los clásicos. Y luego también el mismo concepto de renovación es muy medieval. Los medievales eran muy enemigos de todo lo que suene a moderno o a todo lo que sea una ruptura con la tradición, ¿no? Por tanto, ese concepto de renovación es intrínsecamente medieval. Como decía, la historia durante la Edad Media se divide en diferentes edades. Hay varios modos de dividir la historia durante la Edad Media. San Agustín habla de 6 edades, luego se habla de 3 eras. Lo importante es que durante la Edad Media siempre se considera que la última época ha sido la inaugurada por Cristo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista teocéntrico medieval nunca va a haber ningún acontecimiento humano que tenga la suficiente importancia como para suponer un nuevo cambio de era. Eso va a romperse con el Renacimiento. Hay muchos conceptos, luego está el concepto muy medieval de la persona como el homo viator, como una persona que está de tránsito entre una vida y otra, ¿no? Todo esto va a ser utilizado después como arsenal, como argumentos contra la Edad Media. Por eso decía Jacques Le Goff que la Edad Media sienta ella misma las bases de su depreciación, en el sentido de que va utilizando una serie de léxico y una serie de conceptos que van a ser utilizados después en su contra. Bien, hoy se ha hablado esta mañana de Joaquín de Fiore, lo ha hecho el profesor Marini, no voy a insistir, simplemente que sepan que es un abad cisterciense que propone una división de la historia en 3 épocas, y este sí que es el primero que se atreve a decir que la tercera época, que va a ser mejor que la anterior,
va a ser después de Cristo. Es más, él muere en 1202 y él sitúa más o menos esa tercera época en 1260. Por tanto, es importante entender que tanto Dante como Petrarca van a vivir en una atmósfera en la que se contempla como algo real un cambio de época, ¿vale? O sea, no se lo inventan, sino que ya esta división de Joaquín de Fiore lo adelanta. Bien, ambiente en el que trabaja Dante o en el que vive Dante. El llamado prehumanismo italiano, que también se ha mencionado esta mañana. La situación de la política de la península es la que ven. Ven ustedes si cogemos la actual Italia, está dividida en numerosos reinos independientes. Estaría el reino de Nápoles al sur, los estados papales, estados pontificios en el centro, y luego, si se fijan, en diferentes colores, tenemos una serie de ciudades que nos sonarán a todos, como Milán, Florencia, Siena, que son pequeños reinos, todos ellos dependientes del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿vale? Esta es la situación de la península. ¿Qué sucedió? Pues que como el emperador alemán muchas veces no bajaba a Italia, es una cosa de la que también se nos ha hablado antes, pues al final las propias ciudades del norte de Italia se van organizando entre ellas para hacer una serie de corporaciones municipales llamadas popolo que se van a regir a sí mismas. ¿Quiénes van a ser los funcionarios que gobiernen esas corporaciones municipales? Los primeros humanistas. Por tanto, los primeros humanistas, el propio Dante, por ejemplo, fueron una serie de burgueses que para desarrollar su oficio, ¿no?, municipal, tuvieron que estudiar derecho y derecho romano. Entonces, esa formación en los clásicos les va a hacer admirar mucho la cultura clásica y les va a empezar a hacer poco a poco admirar la Roma clásica y empezar a echar de menos una vuelta a la Roma clásica, un renacimiento. Bien, ahí destaca el Círculo de Padua. Hay un tipo que se llama Lobato dei Lobati, al que Petrarca dice que es el primero de los poetas. Fíjense, el primero de los poetas. Es decir, desde el fin de Roma no había habido poesía, según Petrarca. Va a estar Albertino Musato, que es un humanista italiano, que es el primero que es coronado poeta. Esa coronación como poeta oficial era una tradición romana. Y luego todos estos humanistas tienen varios puntos en común. Aman a los clásicos, lamentan la situación de la Italia de la época, anhelan la vuelta a la Roma clásica y esto es interesante, algunos de ellos van a empezar a ver en pleno siglo XIII, he puesto una expresión muy actual, brotes verdes, ¿no?, como señales de que algo empieza a germinar, de que quizás el Renacimiento ha llegado ya. Hay un momento en el que Campesani, que es uno de estos primeros humanistas, cuando redescubre, o él piensa que redescubre, un manuscrito de Catulo, dice, hace decir a Catulo, vengo a mi país como un exiliado. El motivo de mi regreso fueron mis compatriotas, es decir, yo, autor latino, he estado exiliado durante años, durante siglos, durante la Edad Media, porque en la Edad Media no han hecho caso a los clásicos, ¿vale? Y ahora es cuando nos encontramos con el gran Dante, protagonista de estas jornadas. Dante, como digo, es absurdo pensar que critica la Edad Media porque está dentro de ella, pero sí que con su alabanza del Imperio Romano, sí que va a ser muy encomiástico a la hora de alabar el Imperio Romano. He traído aquí una cita, antes lo mencionaba el profesor Rodríguez de la Peña, en el que dice que Roma es el pueblo más noble que ha habido, y por tanto, fíjense que esto es como una tautología, ¿no?, de estas de la lógica, dice, al pueblo más noble le corresponde ser preferido a todos los demás. El pueblo romano fue el pueblo más noble, por tanto le corresponde ser preferido a todos los demás. Es decir, que como el pueblo romano, como Roma es más noble que los demás, le ha sido conferida la autoridad para gobernar a todos los demás pueblos. Y aquí viene una cita que me ha robado aquí mi maestro, el profesor Rodríguez de la Peña, no robado de que me la he cogido de mí, sino que la ha dicho antes que yo, así que no voy a insistir en ella, en la que dice que Dios, el mismo Dios, eligió al pueblo romano como pueblo elegido para ser el imperio sobre los demás pueblos. Es decir, ya el pueblo elegido no es el hebreo, hay una ruptura aquí muy interesante, sino que es el pueblo romano. Fíjense hasta qué punto llega la alabanza de Roma. Dante también critica mucho a la iglesia posterior de Constantino, y esto es muy interesante. Durante toda la Edad Media se ve que Constantino ha sido el liberador del cristianismo, porque ha sido el primer emperador en convertirse al cristianismo, y ha sido el primer emperador en el siglo IV en dejar de perseguir a los cristianos.
Esta concepción medieval de que Constantino es el liberador de los cristianos se rompe radicalmente con Dante, porque Dante empieza a decir que Constantino no solo no ha liberado al cristianismo, sino que es el causante de todos los males de la Iglesia. ¿Por qué? Porque ha aceptado la llamada donación. Es decir, ha aceptado, más que aceptar, ha sido el que ha dado a la Iglesia unos territorios. Y a la hora de darle unos territorios, que es lo que hoy día conocemos como Vaticano, que en su día son territorios más amplios, los estados pontificios, ha sido cuando ha llegado la corrupción de la Iglesia. Fíjense la ruptura. Pasa de ser el liberador de la Iglesia a ser el corruptor de la Iglesia. Y esto es una ruptura bastante interesante. Fíjense que en el infierno, él dice, ¡ay Constantino! ¿De cuántos males fuiste origen? No por tu conversión, sino por aquella dote que de ti recibió el primer papa rico. Y dice que habéis hecho a Dios de oro y plata. Es decir, es esta crítica de volver a una iglesia evangélica, una iglesia de los pobres para los pobres. Y también, esto lo ha mencionado también el profesor Rodríguez de la Peña, durante casi todo el siglo XIV, durante casi 70 años, el papado se mudó de Roma a Aviñón, a la localidad francesa de Aviñón, una cosa que fue muy mal vista por los poetas italianos, porque les quitaban algo que les pertenecía a Italia, ¿no? Y eso va a hacer que tanto Dante como Petrarca critiquen con palabras muy duras y muy gruesas a este papado. Fíjense que Dante dice que en la curia de Aviñón se vende a Cristo todos los días. Y utiliza una expresión del Apocalipsis en el que llama a la curia papal una desvergonzada prostituta. ¿Vale? Y Dante, y ya pasamos a Petrarca, es el primero que dice que la poesía ha estado muerta hasta entonces. Dice en el Purgatorio, resurja ahora aquí la muerta poesía, oh santas musas, pues vuestro soy. Es el primero que dice que la poesía ha estado muerta durante varios siglos. No es que critique a la Edad Media, pero sí que está dando pistas que después se van a utilizar para contaminar a toda la Edad Media como un supuesto milenio en el que los autores clásicos han sido olvidados. Y luego hay una de las citas más conocidas de la Divina Comedia, que es en el comienzo, casi en el comienzo, en el infierno, que es cuando Dante se encuentra con Virgilio, que va a ser su guía durante infierno, purgatorio y durante el paraíso, y dice, mientras me deslizaba hacia el fondo oscuro, se me ofreció a los ojos alguien, que es Virgilio, que por el largo silencio que guardaba, parecía sin voz. Y hay autores que han interpretado que esto de decir que Virgilio llevaba mucho tiempo sin hablar, es una manera de decir que durante toda la Edad Media Virgilio había sido olvidado. Sé que es una interpretación polémica de este terceto, pero no me parece que sea del todo descartable. Y desde luego cuadraría perfectamente con esta idea. Vamos a pasar a Francesco Petrarca, que es el creador de la Edad Media. Si hay alguien al que le podemos poner el adjetivo o la culpabilidad encima de haber sido el entenebrecedor de la Edad Media, ese es Petrarca, sin ningún lugar a dudas. Petrarca, algunas notas de interés. Bueno, él vive en pleno siglo XIV, entre 1304 y 1374. Su familia se exilia, le pasó un poco lo mismo que a Dante. Dante se tuvo que exiliar de Florencia, murió fuera de Florencia. El propio Petrarca ni siquiera puede nacer en Florencia, nace en la localidad de Arezzo. Su familia es exiliada, desde siempre siente una vocación hacia los estudios clásicos. Su padre le obliga a estudiar Derecho. Él nunca quiere, él dice desde siempre que se quiere dedicar a la literatura, pero tiene que hacer Derecho. Vivió en la corte pontificia de Aviñón, que luego criticará. De hecho, fue enviado del Papa, como he dicho antes del viaje a Colonia que hace. En 1341 consigue una cosa que no había conseguido Dante, por mucho que había peleado por ello, que es ser coronado como poeta oficial, por así decirlo. Aquí tienen la foto. Bueno, la foto. Esto me recuerda a un examen de... Perdone que es muy buena. De un examen de bachillerato en el que un alumno dice que el Papa pidió a Lutero una foto. Claro, el profesor cuando lee eso pues se siente intrigado y dice, llama al alumno y dice, ¿qué es esto? Y dice, sí, hombre, sí, porque en el libro lo pone. Dice, a ver, enséñame dónde lo pone en el libro. Y es que en el libro ponía que el Papa pidió a Lutero que se retractara. Entonces, bien, yo creo que... Bien, pues un poco parecido, ¿no? Bien. Petrarca fue siempre
un protegido de los Colonna, de Roberto I de Nápoles, siempre estuvo pagado por mecenas, lo cual es importante también para entender el tono de sus obras y el tono de sus mensajes. Bien, Petrarca parte de su admiración desmedida hacia Roma. Hay un momento en el que él por fin cumple su sueño de visitar Roma y le escribe a un amigo suyo y le dice: en verdad, Roma me pareció más grande y sus ruinas también son mayores de lo que había imaginado. Ahora ya no me sorprende que el mundo entero haya sido conquistado por esta ciudad, sino que haya sido conquistado tan tarde. Es decir, casi como que los pueblos tendrían que haber agradecido a Roma y le decían: oye, ya llegas tarde de conquistarme, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque Roma es tan grande y tan sublime que todos los pueblos tenían que caer rendidos ante Roma, ¿no? De hecho, hay un texto muy curioso en el que él llega a equiparar la historia con la alabanza de Roma. Es decir, todos los estudiantes que haya de aquí de historia os podréis ahorrar 4 años de estudiar, porque ya sabéis que la historia es alabar a Roma. Dice Petrarca: ¿qué otra cosa es acaso toda la historia sino la alabanza de Roma? Punto. Eso es la historia. La historia consiste en alabar a Roma. Ya está. Claro, si partes de esos presupuestos, es lógico entender que todo lo que viene después de Roma va a ser tinieblas y va a ser vacío, lógicamente. Siguiente paso. Él es coronado gracias a su mecenas, Roberto I, que casualmente es el que le examina en este examen. Había un examen previo a ser coronado y se lo hace su mecenas, ¿vale? Bien, pues es curioso porque Petrarca es muy dado a tener lapsus de memoria. Entonces él dice que esta costumbre de coronar a un poeta con el laurel no solo fue interrumpida durante tantos siglos, la Edad Media, sino que de hecho fue condenada al olvido conforme iba creciendo la variedad de preocupaciones, y ha sido renovada conmigo, le escribe a su mecenas, gracias a tu liderazgo y a mi participación. Veremos que no era precisamente humilde ni poco pelota Petrarca, pero además se está olvidando de que 20 años antes Albertino Musato había sido coronado igual que él, y está diciendo que lleva siglos esto sin producirse, ¿vale? Y hay una cosa muy curiosa, y aquí es un cambio con Dante. Dante nunca manifestó una preocupación o un lamento por vivir en la época que vivía, ¿no? Petrarca sí, y tiene textos verdaderamente sorprendentes. En su carta a la posteridad, que escribe ya cuando está a punto de morir, él dice: permanecí, entre otras muchas actividades, de forma constante en el conocimiento del mundo antiguo, porque esta época nuestra siempre me ha desagradado, hasta tal punto que si el amor de las personas queridas no me arrastrara en dirección contraria, más habría preferido haber nacido en cualquier otra época, y siempre me he esforzado por olvidarme del presente, intentando en todo momento trasladarme espiritualmente a otros tiempos. Es un tipo que vive deprimido por vivir en la época en la que vive. Totalmente. ¿Vale? Es decir, es un tipo que está en la Edad Media y que es consciente de que está en la Edad Media y no le gusta estar en la Edad Media. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que luego también tiene una vertiente política en la que dice que Roma debe resurgir. No vamos a leer todas las citas. Hay un momento en el que apoya a un aventurero político muy curioso que os he mencionado hoy por la mañana, que es Cola di Rienzo, que era un notario, que llega un momento que proclama la República en Roma. A Petrarca todo lo que sea alabar a Roma le encanta. Entonces es un tipo además muy tornadizo en sus filias y en sus fobias. Es un tipo que tan pronto es republicano como es imperialista, como es monárquico. Todo lo que sea alabar a Roma, él se apunta, ¿no? Y él dice que gracias a Cola di Rienzo, el nombre de Italia, fíjense, aparece la palabra Italia, el nombre de Italia y la gloria de Roma fueron restauradas, sinónimo de renacimiento, en su antiguo esplendor. El principal de sus méritos es el hecho de que ha revivido, otro sinónimo de renacimiento, una cuestión importante, una cuestión de gran interés para el mundo que había sido olvidada y enterrada en el sueño de muchos siglos medievales. La cuestión que ella sola puede llevar a la reforma del Estado y puede dar paso, y esto es muy interesante, a la Edad Dorada. Ya Petrarca anuncia que va a haber una edad después de la suya que va a ser mejor, que es una edad dorada, que es la edad moderna, que es el Renacimiento. Él asimismo no se ve como renacentista, él dice que todavía no ha llegado la recuperación, pero ya vislumbra que va a haber un renacimiento. Bueno, él también, igual que hizo Dante, se ha explicado hoy por la mañana, al emperador de su época le pide por favor que baje a Roma a poner a Roma como capital del Sacro Imperio Romano Germánico, le hace la pelota en muchísimas cartas.
Carlos IV baja, pero no llega a Roma y luego Petrarca le critica. Pero bueno, es un intento más de restaurar y de devolver la gloria a Roma. Ahora llega lo divertido. Frases de Petrarca en el que demuestra un desprecio hacia todo lo que sea Alemania o alemán espectacular. Él no perdona a los alemanes haber invadido Roma, haber acabado con el Imperio Romano de Occidente y estar ocupando, diríamos casi con K, ¿no?, ocupando el norte de Italia de manera ilegítima. Y suelta perlas como habla de los bárbaros, los alemanes son bárbaros, y de estos bárbaros con los que lindamos por ambas partes, y de los cuales ojalá nos separaran no solo los Alpes, sino el océano entero. Jamás oyeron siquiera tu nombre, le escribe de manera retórica a Homero. Es decir, los alemanes no saben quién es Homero, y ojalá no solo tuviéramos los Alpes, sino tuviéramos todo un océano que nos separara de los bárbaros alemanes. Eso le lleva a rechazar el imperio germánico. Él dice, el imperio solo puede ser romano. ¿Qué es eso de un imperio romano que está en Alemania? El imperio romano tiene que estar en Roma. Si no es romano, o sea, si no está en Roma, no es romano. Es sentido común. Y él rechaza siempre que el imperio sea germánico. ¿Quiénes son estos bárbaros para decir que son emperadores? No, el imperio pertenece a Roma. El resto, no. El resto es una versión, ¿vale? Una versión de segunda mano, podríamos decir. No, el imperio de verdad está en Roma. Y fíjense si es xenófobo o no Petrarca. Llega un momento en el que habla de los franceses, y dice, la condición y la gloria de los italianos y los galos, los franceses, así como las diferencias entre ellos, son tan bien conocidas que nadie con un mínimo conocimiento de la historia puede dudar de ellas. Discutir acerca de la diferencia en el intelecto, es decir, entre italianos y franceses y alemanes por otro lado, es ridículo. Hay libros que testifican la verdad. Dime, ¿cuál de las artes liberales o de las ciencias naturales o históricas, sabiduría, elocuencia, ética o qué parte de la filosofía en latín no ha sido descubierta por italianos, si no han sido casi todas ellas? Pues si algunos extranjeros se aventuraron a tratar algunos de estos temas, o bien imitaron a los italianos, o bien escribieron o estudiaron en Italia. Es decir, cualquier contribución buena hecha en la humanidad o viene de italianos, o viene de gente que ha estudiado en Italia, o viene de gente que ha imitado a Italia. Punto. Si esto no es nacionalismo, que baje Dios y lo vea, ¿vale? Después también va a criticar muy duramente al papado de Aviñón, cosa que van a coger los luteranos, ya digo, para criticar a toda la Edad Media como un pack. Habla de la perversa Babilonia, ¿vale? Y dice básicamente, bueno, no sé si ven el penúltimo verso, puta desvergonzada. Llama a el papado de Aviñón. ¿Por qué? Porque se ha ido de Italia, lo cual es una traición a Italia. Y ya lo que más me interesa, el aspecto cultural. Petrarca dice que en la Edad Media no se hablaba latín. Él dice que es un latín de cocina. De hecho, hay una polémica con Dante, porque él critica a Dante por escribir en mal latín, ¿vale? Y de hecho a la gente le decía que él odiaba a Dante, y él tiene que escribir una carta diciendo, no, yo no odio a Dante, yo le admiro en algunas cosas, pero es verdad que hablaba mal latín. ¿Por qué? Porque en la Edad Media, según él, se desprecia el latín. Critica a la escolástica, ¿no?, el gran sistema filosófico de la Edad Media, dice que son una panda de arrogantes que pretenden saber cosas y en realidad no saben nada, que ya les gustaría parecerse a los antiguos clásicos. Y esto me interesa, la primera mención que tenemos, o que yo he encontrado, a la Edad Media como un periodo de 1000 años es esta. En una carta suya dice que llevan 1000 años sin haber arte, que Policleto, se está refiriendo al arte, concretamente a la pintura, fue el último gran pintor y que durante 1000 años no ha habido ninguna pintura en el mundo. Por lo tanto, ya estamos identificando Edad Media con 1000 años de oscuridad. Ahora bien, él dice también que los autores clásicos han sido olvidados, ¿vale? Llega un momento que dice que cada célebre autor de la antigüedad supone una ofensa para su época. Es decir, que conforme va leyendo a los autores clásicos, se va sintiendo más avergonzado de su propia época, ¿vale? Y esto es muy curioso. Él escribe una obra que se llama De Viris Illustribus, que es una compilación de todas las grandes personas de la humanidad, ¿vale? ¿Cuántos medievales pone? 0. Todos los autores, todas las personas, en todos los ámbitos, además, en político, militar, todos los grandes momentos, los grandes hombres de la historia. Además, en el prólogo él dice, me he centrado, en vez de en una época, me he centrado en todas las épocas de la historia. Y se para en el año 400. O sea, no hay ningún medieval que sea un Viris Illustribus.
En el África, que es un poema en el que hace desfilar a los grandes hombres de la humanidad, de 400 personas que pone, solo 14 son de la Edad Media. Y encima, de los 14, 6 son del siglo XIII y XIV, y de los 8 supuestamente medievales, 4 ni siquiera existieron, porque fueron Ginebra, Lanzarote, fueron los del rey Arturo, ¿vale? Es decir, que no. Y por si acaso tuviéramos dudas de su visión de la Edad Media, llega al atrevimiento, ya lo siento, profesor Marini, de llamar a San Benito y a San Francisco hombres santos pero iletrados. Dice que San Benito y San Francisco fueron iletrados. ¿Por qué? Porque eran medievales. Y esto es muy curioso, esto nos habla de la egolatría de Petrarca. Dice: ciertamente no rechazaré el elogio que me haces, le escribe a un amigo, por haber estimulado de muchas maneras, no solo en Italia, sino quizás también más allá, la ocupación en nuestros estudios, los estudios humanísticos, que han sido renegados durante muchos siglos. Soy, de hecho, casi el más antiguo de entre aquellos que nos hemos dedicado al cultivo de estas materias. Es decir, antes de mí, la nada. Después de mí ya, como que la cultura empieza a respirar, ¿no? Y este es Petrarca en estado puro, totalmente. Y el texto, por excelencia, en el que él parte la historia en dos. Escribe a un amigo suyo, a un monje, a Giovanni Colonna, en el que rememora unas conversaciones que tuvieron en medio de las ruinas romanas, en el que dice: por aquel entonces, nuestra conversación trataba mucho de historia, la cual parecía que la habíamos repartido, de tal manera que tú eras experto en la nueva y yo en la antigua. Y por si acaso no se entiende la separación, dice: entendiendo la antigua como el tiempo anterior a que los gobernantes romanos fueran celebrados y venerados en el nombre de Cristo, y la nueva desde entonces hasta esa edad. Ya nos está dando una pista. Recoge la idea de Dante. En el momento en el que los emperadores romanos se alían con el cristianismo, empieza lo malo. Lo bueno, y lo está diciendo una persona que no solo es que fuera profundamente cristiano, sino que había recibido las órdenes menores, está diciendo que lo malo empieza cuando el imperio cristiano se cristianiza. Cuando el imperio romano se cristianiza, perdón. ¿Vale? Y, claro, en el momento en el que haces esa ruptura, estás rompiendo por completo la visión medieval. ¿Por qué? Porque estás diciendo que la división no parte de la venida de Cristo, sino de un acontecimiento puramente político, puramente secular. En segundo lugar, estás diciendo que el emperador que deja de perseguir a los cristianos es precisamente el que empieza lo malo. De hecho, aquí hay otro texto en el que pone a parir, con perdón, a Constantino. Y por primera vez en la historia vemos que hay una persona que dice que hay una ruptura entre la antigüedad clásica y la Edad Media. Hasta entonces todos los autores consideraban que era la misma época. Por eso a Petrarca también se le dice que es el creador de la antigüedad clásica como concepto histórico. Hasta entonces no se concebía que la antigüedad clásica fuera una época diferente de lo posterior. Pues Petrarca es el primero que hace esta ruptura. Y aquí viene, y os lo he puesto hasta en azul, para que vean la importancia que tiene, cuando él habla ya de la Edad Media. Y hay un texto en una de sus cartas rimadas en las que dice: hubo y a lo mejor volverá todavía una edad más dichosa. Lo de en medio es basura, sordes en latín. Es decir, edad antigua, edad moderna que ojalá llegue, y lo de en medio es basura. Tal cual, la Edad Media es basura. Más claro, imposible. Y luego, en su poema del África dice: podrán tal vez, pasadas las tinieblas, volver nuestros lejanos descendientes al puro resplandor del siglo antiguo. Ahí reverdecerán las musas, etc. Y resurgirán los ingenios. Es decir, lo de antes fue espectacular, que es la Roma clásica, lo que está por venir será espectacular, y los que estamos aquí en el medio estamos en un valle de lágrimas, que es la Edad Media. Es verdad que a veces se debatía entre el optimismo y el pesimismo, porque hay cartas en las que él dice que esa tercera edad va a ser la panacea y que va a ser espectacular, pero hay momentos como este que dice que él ve que no hay nadie que continúe su labor y que a lo mejor la tercera época va a ser todavía peor. Y él se sitúa a sí mismo en una carta como una persona situada en la frontera entre dos épocas. Dice que por un lado mira hacia atrás y por otro lado mira hacia adelante. Y no sabe muy bien dónde está. Es un tipo descolocado desde el punto de vista histórico, ¿vale? Por tanto, vemos que es el creador de la Edad Media. ¿Qué pasa? Que todavía no pronuncia la palabra Edad Media y no pronuncia la palabra Renacimiento. Habrá que esperar a su discípulo Boccaccio, que va a decir que Giotto ha salvado a la pintura.
que llevaba siglos sepultada, dirá Boccaccio. Boccaccio también dice que Dante es el redentor de la poesía, que logra el regreso de las musas que estaban desterradas en Italia, y utiliza la palabra resurrección. No renacimiento, pero sí resurrección, que es muy similar. De hecho, Boccaccio dice que su maestro Petrarca había restituido a las musas, y también menciona, si se fijan al final del fragmento, que durante 1000 años no se había visto cultura en Italia, ¿vale? Por último, tendrá que llegar seguramente una persona a la que ustedes conocen o hayan oído hablar, de Giorgio Vasari, ¿no? El autor de las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores, que es al que le debemos la palabra renacimiento como tal. Él, en este texto, en la tercera línea, en italiano, es la primera persona que nombra la palabra renacimiento. Él se lo atribuye a Miguel Ángel. Dice que Miguel Ángel ha sido la persona que en todas las disciplinas artísticas ha logrado el renacimiento de todas las artes. Por tanto, ya lo tenemos todo. Ya tenemos el esquema perfecto de las 3 edades, con la palabra Edad Media y con la palabra Renacimiento. Muchas gracias.